¿Recuerdas cuando bastaba una radio sonando para reunir a toda la familia en el salón, creando un universo de historias y melodías? Hoy, cada uno en su pantalla, en su burbuja, parece que hemos olvidado la magia de la conexión sencilla, ese calor que solo el compartir un mismo momento, una misma voz, podía encender. Aquellos años, los 60, 70 y 80, nos regalaron una forma de vida que ahora, con la distancia, parece casi un sueño. Un tiempo donde la calle era nuestra extensión, y la imaginación, nuestro mejor juguete. Quédate, porque lo que recordaremos hoy no son solo anécdotas, son los hilos invisibles que tejieron nuestra esencia, las risas, los valores y esa inexplicable sensación de que, a pesar de todo, nadie se quejaba. Prepárate para un viaje al corazón de tu propia historia. Piensa por un momento en aquel patio de juegos ilimitado, la calle. Sí, la calle. ¿Recuerdas cómo se transformaba al caer la tarde? Las bicicletas, esas máquinas de libertad que nos llevaban a explorar cada rincón, sin cascos ni rodilleras, porque la imprudencia formaba parte de nuestra inocencia. Se escuchaba el eco de una botella de chapa rodando, y sabíamos que la pandilla ya estaba organizando el próximo partido improvisado. No había consolas portátiles ni mundos virtuales. Nuestro universo era tangible, lleno de texturas, olores y, sobre todo, sonidos. El chirrido de los patines, la risa contagiosa de un amigo que tropezaba, el grito de una madre llamando a cenar desde la ventana, esa era la banda sonora de nuestra infancia. La comunidad era el tejido que nos unía. No solo conocías a tus vecinos, vivías con ellos. Si necesitabas una taza de azúcar, simplemente tocabas la puerta de al lado. Si te caías mientras jugabas al escondite, siempre había una mano o una tirita. Los portales se convertían en confidenciales, los bancos del parque en sedes de grandes consejos infantiles, y las tiendas del barrio, en puntos de encuentro donde el tendero no solo vendía, sino que también escuchaba, aconsejaba y de vez en cuando te regalaba un caramelo por tu fidelidad. Era un ecosistema humano, donde la confianza era la moneda de cambio más valiosa. Y la espontaneidad. La espontaneidad. No había agendas llenas, ni horarios rígidos para jugar. La vida simplemente fluía. Salías de casa sin un plan definido y el día se iba construyendo con las propuestas de otros niños. Echamos una canica, subimos al árbol, vamos a la obra a ver si encontramos tesoros. Cada día era una aventura en potencia. No existía la sobreprotección actual. Nuestros padres confiaban en que la propia vida, con sus pequeños golpes y aprendizajes, nos iría enseñando. Y así fue. Aprendimos a negociar, a compartir, a perder, a ganar, a solucionar conflictos, a curarnos las rodillas y el alma. Se vivía con una libertad que hoy parece impensable, una despreocupación casi total por los peligros que supuestamente acechaban en cada esquina, porque la verdad es que la esquina estaba llena de vida, de amigos y de las historias que aún hoy nos hacen sonreír. Era una época donde el mundo, aunque imperfecto, se sentía más a nuestro alcance, más humano, más nuestro. Si la calle era nuestro reino diurno, el salón o la cocina se convertían en el epicentro de la vida familiar cuando caía la noche. ¿Recuerdas esa televisión, quizá en blanco y negro, o quizás ya a todo color, que reinaba en un rincón? No eran 100 canales, ni 1000 plataformas, a lo sumo 2 o 3. Y ese a lo sumo transformaba el entretenimiento en un evento compartido, en lugar de un consumo individual. No se trataba de elegir qué ver, sino de ver juntos lo que había. La familia se congregaba frente a la pantalla, no para aislarse, sino para reír, emocionarse y comentar cada jugada, cada personaje, cada noticia. Las tardes de cine en casa, con la retransmisión de alguna película clásica, eran sagradas. Se preparaban palomitas, o más comúnmente, unas buenas pipas o un plato de frutos secos, y el sofá se convertía en la platea más cómoda del mundo. Las pausas publicitarias no eran solo un respiro para ir al baño, eran la oportunidad perfecta para una anécdota, un chiste, o para debatir sobre la trama de la película que estábamos viendo. Tiempos como los de Verano Azul, Mazinger Z, o los programas de variedades que reunían a abuelos, padres e hijos, forjaban una memoria colectiva. Las canciones se cantaban a viva voz, los jingles se memorizaban, y los personajes de la tele parecían parte de la casa. Pero incluso más allá de la televisión, la radio era una compañera constante. Su voz nos acompañaba mientras comíamos, durante la merienda o al hacer los deberes. Era la fuente de música, de noticias, de radionovelas que estimulaban la imaginación y nos hacían crear imágenes vivas en nuestra mente, sin necesidad de pantalla alguna. Las voces de los locutores eran casi de la familia, sus consejos y bromas formaban parte del día a día. ¿Y qué decir de los juegos de mesa? No había consolas complejísimas, pero sí un Monopoly gastado, un ajedrez con piezas que delataban 1000 batallas,
o un dominó que sacaba risas y alguna que otra discusión amistosa. Estas no eran solo formas de pasar el tiempo, eran escuelas de paciencia, de estrategia, de cómo ganar y perder con dignidad, y de cómo la risa compartida podía ser el mejor bálsamo para cualquier pequeña frustración. La conversación era un arte que practicábamos a diario, sin prisas, con tiempo para escuchar. Las cenas no eran una carrera contra el reloj, sino un espacio sagrado donde se compartía el pan y las anécdotas del día, donde se preguntaba cómo había ido el colegio, y donde los consejos de los mayores se escuchaban con respeto. La simplicidad del ocio, la limitación de la tecnología de entonces, nos obligaba, de alguna manera, a interactuar, a conectar de verdad, a construir lazos que hoy, en la era de la hiperconectividad, a veces echamos de menos. Aquellos momentos no requerían de grandes presupuestos, solo de presencia, de ganas de estar juntos. En aquella época, la economía doméstica se regía por un principio muy sencillo: lo que se tenía, se cuidaba, se arreglaba y se hacía durar. ¿Recuerdas los remiendos en la ropa, que no eran señal de pobreza sino de ingenio y de alargar la vida útil de una prenda? Un botón descosido no significaba tirar la camisa, sino sentarse con aguja e hilo y devolverle su funcionalidad. Los electrodomésticos, pocos y valiosos, eran reparados una y otra vez por el manitas del barrio o por el patriarca de la casa, que poseía un conocimiento casi místico de cada tornillo y cable. No existía la cultura de comprar y tirar, al contrario, cada objeto tenía un valor, una historia, y se le otorgaba el respeto que merecía. El reuso era la norma, no una tendencia ecológica. Las botellas de cristal se devolvían, los tarros de mermelada se convertían en vasos, y las cajas de galletas guardaban botones o hilos. El concepto de ahorro para algo grande era una filosofía de vida. No se compraba por impulso. Cada adquisición importante, desde una nevera hasta unas vacaciones, era fruto de un esfuerzo colectivo y de una planificación meticulosa. La hucha de los ahorros no era un capricho, sino un paso hacia un sueño tangible. Y lo hecho en casa. Lo hecho en casa. Desde el pan amasado con cariño hasta los postres que endulzaban las sobremesas. La comida casera no era una opción, era la base de nuestra nutrición y de nuestra cultura. Los olores de la cocina eran los olores del hogar, y las abuelas y madres, las guardianas de un recetario transmitido de generación en generación, donde los ingredientes eran sencillos pero el amor, el principal condimento. Esta escasez material, vista desde la óptica actual, podría parecer una limitación, pero ¿quién de nosotros recuerda haber sentido una carencia de felicidad o satisfacción por ello? La alegría venía de otras fuentes, de un juego en la calle, de una tarde de risas con la familia, de la expectativa de ese algo grande por lo que se estaba ahorrando. Paradójicamente, la ausencia de una oferta ilimitada de bienes de consumo nos enseñaba a valorar más lo que teníamos, a ser creativos con los recursos y a encontrar la verdadera riqueza en las experiencias y las relaciones humanas, no en la acumulación de posesiones. No estábamos obsesionados con la última novedad, estábamos ocupados viviendo, valorando cada pequeño logro y disfrutando de una vida que, aunque menos glamurosa, según los estándares de hoy, era profunda y auténtica. Y en medio de todo esto, estaba la educación, los valores, esa autoridad que, aunque a veces nos parecía estricta, hoy entendemos que moldeó gran parte de lo que somos. ¿Recuerdas el respeto casi reverencial hacia los mayores, hacia los maestros, hacia cualquier figura de autoridad? Un sí, señora o sí, señor no era una opción, era la norma. La disciplina no era una palabra prohibida, sino un pilar fundamental tanto en casa como en la escuela. Los padres, con 2 o 3 sentencias cortas, eran capaces de transmitir un mensaje sin necesidad de grandes discursos, y la mirada del abuelo, a veces, era más elocuente que 1000 sermones. Era un entorno más estructurado, sí, pero también más seguro, donde los límites estaban claros y las expectativas, definidas. En la escuela, el pupitre compartido, los libros forrados con mimo y esa pizarra verde donde el profesor escribía con tiza, eran el escenario de un aprendizaje que iba más allá del currículo. Se nos enseñaba a leer, a escribir y a sumar, claro, pero también se inculcaban valores que perduraban más allá de las aulas. La honestidad era innegociable, la responsabilidad una virtud y el esfuerzo, el camino indefectible para alcanzar cualquier meta. La resiliencia no era un concepto de moda, sino una práctica diaria. Si te caías, te levantabas, si no aprobabas, estudiabas más. No había atajos, solo trabajo duro y constancia. Los profesores no eran solo transmisores de conocimiento, eran guías, a veces severos, pero siempre preocupados por formarnos como personas íntegras. Las expectativas de los padres no se medían en títulos universitarios o grandes fortunas, sino en que fuéramos gente de bien, con principios sólidos y capacidad para valernos por nosotros mismos. Querían que tuviéramos un futuro mejor que el suyo, sí, pero siempre cimentado en el respeto,
el trabajo y la familia. La figura del cuaderno de notas, o ese pequeño rapapolvo del maestro que llegaba a los oídos de tus padres era suficiente para enderezar el rumbo de cualquier travesura. La autoridad no era temida, sino comprendida como una fuerza protectora que nos guiaba. En ese ambiente, donde cada acto tenía su consecuencia clara, aprendimos a discernir lo correcto de lo incorrecto, a respetar el espacio del otro y a valorar la importancia de nuestras acciones. Era un marco de referencia que nos proporcionaba una base sólida en un mundo que, aunque nosotros no lo viéramos así entonces, empezaba su camino hacia la complejidad. Y en aquel mundo de valores sólidos y rutinas sinceras, ¿cómo se miraba hacia el futuro? Con una esperanza casi palpable, ¿verdad? No existía la ansiedad que hoy parece paralizarnos. El mañana se vislumbraba como un lienzo en blanco listo para ser pintado con progreso y oportunidades. Crecimos con la firme convicción de que cada día sería mejor que el anterior, de que la ciencia traería soluciones, y la sociedad, una evolución constante. Nos emocionábamos con las películas del espacio, con la promesa de coches voladores y electrodomésticos que harían la vida más fácil. No eran fantasías inalcanzables, sino realidades en ciernes que se sentían a la vuelta de la esquina. Las ferias de ciencias y las exposiciones tecnológicas, aunque quizás modestas en comparación con las de hoy, nos llenaban de asombro y nos hacían soñar con un futuro donde la humanidad avanzaría sin límites. Recordamos las portadas de revistas y los programas de televisión que anunciaban un mañana repleto de invenciones. El teléfono, que ya nos parecía un milagro, evolucionaría, la televisión sería aún más grande, delgada y llena de color, y quién sabe, tal vez la cura para todas las enfermedades estaba a la vuelta de la esquina. No había esa preocupación constante por la crisis climática, por la inteligencia artificial descontrolada o por la brecha digital. Esos eran problemas que no formaban parte de nuestro horizonte mental. La visión de la vida era, sin duda, más optimista, más directa, menos cargada de las complejidades y las incertidumbres que la época actual nos presenta. La ingenuidad no era una debilidad, sino una fuente de ilusión. Creíamos en los héroes, en el progreso, en la bondad inherente de las personas y en la capacidad de la humanidad para resolver sus desafíos. Se esperaba que nuestros hijos vivieran una vida aún mejor, con más comodidades y más oportunidades de las que nosotros habíamos tenido. Esa proyección positiva hacia adelante era un motor que impulsaba el día a día. Estudiábamos para construir un país mejor, trabajábamos para que la familia prosperara, y las conversaciones sobre el futuro tenían un matiz de entusiasmo y certidumbre que hoy, quizás, nos cuesta recuperar. No era una ceguera voluntaria a los problemas, sino una fe inquebrantable en la capacidad del ser humano para superarlos. Los avances tecnológicos no se veían como una amenaza, sino como una promesa de liberación, de confort y de nuevas posibilidades para explorar el mundo, para comunicarnos mejor y para vivir con mayor plenitud. Era una época donde el mañana no generaba miedo, sino una curiosidad infantil y una confianza adulta en que todo iría a mejor. Y si el futuro se pintaba con colores vibrantes, el presente se saboreaba en la mesa. Ah, la comida de entonces. ¿Recuerdas ese aroma inconfundible de la cocina de tu abuela o de tu madre, que inundaba cada rincón de la casa y te anunciaba que algo delicioso estaba a punto de ocurrir? La comida casera no era una moda, era el pilar de la convivencia familiar, la base de nuestra cultura y el lazo que nos unía. No existían los ultraprocesados que hoy abarrotan los supermercados, los ingredientes eran simples, naturales, escogidos con mimo en el mercado del barrio, donde los tenderos conocían nuestros gustos y nos recomendaban lo mejor de la temporada. Los platos típicos se cocinaban a fuego lento, con paciencia y con esas recetas que pasaban de generación en generación, anotadas en viejos cuadernos manchados de aceite y con el cariño como ingrediente principal. Los guisos, los potajes, las tortillas, el pollo asado los domingos, cada comida era una celebración, un ritual. Las reuniones alrededor de la mesa no eran solo para alimentarse, eran espacios sagrados de diálogo, de risas, de compartir el día y de fortalecer los lazos afectivos. No había prisa, no había dispositivos electrónicos que interrumpieran el momento. La conversación fluía, se contaban anécdotas, se resolvían pequeños conflictos y se planificaban los días siguientes. La figura del padre en la cabecera de la mesa, la madre sirviendo con devoción, los hermanos peleándose amistosamente por el último trozo de algo, son imágenes grabadas a fuego en nuestra memoria emocional. La calidad de los ingredientes era intrínseca a la época, las frutas y verduras sabían a fruta y verdura de verdad, la carne tenía el sabor auténtico, y el pan crujiente y recién hecho era una delicia por sí mismo. La comida rápida tal como la conocemos hoy, era un concepto ajeno, casi exótico. Las alternativas eran las meriendas en casa de amigos, un bocadillo preparado al momento, o quizás, esa churrería del barrio que abría los fines de semana. Pero la norma, la base,
era la cocina de hogar, esa que nos alimentaba el cuerpo y el alma. Era una época donde los sabores perduraban en el recuerdo, tanto como las personas con las que los compartimos. Hoy hemos viajado juntos por los pasajes más entrañables de nuestra memoria, recorriendo tiempos donde la felicidad no se medía en gigas o me gusta, sino en la risa de un amigo, el aroma de la comida casera o la certeza de un futuro prometedor. Pero, cuéntanos, ¿qué es lo que más extrañas de aquellas décadas? ¿Qué vivencia de los 60, 70 u 80 te hace decir, así se vivía y nadie se quejaba? Deja tu comentario, comparte tu historia. Si este viaje al corazón de tus recuerdos también te tocó el alma, suscríbete. Aquí honramos tu historia y las que nos hicieron ser quienes somos.